la discusión respecto a si el peronismo tiene alguna alternativa a la política económica de Milei, o simplemente, che, te quedó atrasado el tipo de cambio, ¿qué quieren, devaluar? Además con el atraso cambiario que tuvo Cristina, o el que tuvo Alberto Fernández, el que dejó Cristina en diciembre de 2015, el que dejó Alberto Fernández en diciembre de 2023, atraso cambiario en el tipo de cambio oficial, exportaciones e importaciones. ¿O hay otra cosa? ¿Hay algo alternativo que haría el peronismo, cepo y emisión? Ahora, ¿vos crees que, yo siempre digo, hoy Milei le da la llave al peronismo y qué hace? ¿A cuál peronismo sería la pregunta? ¿No? Ahí, bueno, hoy le da la llave a Kicillof. ¿Qué hace Kicillof? No, siempre hubo mucho peronismo, digamos, parte pero hoy esencial del movimiento. No sé, le da la llave a Kicillof. ¿Y qué hace desde el punto de vista económico? No sé, habría que preguntarle. Sí. Yo, la verdad, de las cosas que... No, pero me entendés la pregunta, porque hay un problema de reputación enorme en el peronismo, que yo creo que algunos dirigentes del peronismo lo subestiman, pero si a vos te dan la llave y lo primero que te ocurre, porque sos de ese partido político, es una corrida cambiaria y bancaria, porque yo creo que en esta altura también no solamente te correrían al dólar, sino también te correrían los depósitos en dólares. Entonces, ¿cómo haces política económica? Que es un poco la discusión que introdujo Nathan. Lo primero que hay que hacer es poner a alguien presentable que sea alguien del mercado, como hizo Lula cuando llegó por primera vez al poder y todos tenían miedo de que llegara el comunismo y puso a alguien con pergaminos en Wall Street en el Banco Central. Sí, yo me quedé mucho pensando en ese comentario de Nathanson. Vi muchos comentarios también en Twitter de a quién pondrías de ministro de Economía. Creo que cómo generar esa confianza en los mercados, cómo hacer que no suceda esto de que, imaginemos, una elección intermedia genera este ruido, imaginemos la elección presidencial del 2027. O sea, es muy difícil manejar la economía de esta forma. Ojo que el 2023 también pasó, ¿no? Y el 2019, o sea, los últimos procesos electorales fueron tremendamente traumáticos desde el punto de vista de la macro. Creo que ahí hay una cuestión de la política en general, pero fundamentalmente del peronismo, de empezar a tener un discurso, no digo más amigable con el mercado, sino más amigable con el capitalismo. Para mí hay cuestiones bastante básicas del sistema capitalista como funciona hoy en todos los países del mundo medianamente desarrollado y que uno podría tomar como ejemplo, que nosotros estamos permanentemente dándonos la cabeza contra la pared, o sea, que no lo queremos reconocer o que va en contra de nuestro discurso, nuestro ideario, y bueno, caemos en esa versión que yo digo que es terraplanista del discurso económico porque permanentemente decimos cosas, bueno, lo que vos mencionaste respecto al déficit fiscal, ¿no? De los comentarios que hacía Cristina. A ver, enuméramelo, me encanta esto que estás planteando, digamos, para ahondar un poquito. Lo sumo a Martín Genero de Clave Bursátil. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Estamos hablando con Roberto Arias. Contame, ¿cuáles serían, digamos, 3 postulados terraplanistas, digamos, del peronismo en términos económicos hoy, no entender cómo funciona hoy el capitalismo? Bueno, hay uno que es el tema fiscal, claramente, que esto, si vos lo ves en el discurso, hoy de Cristina lo ha corregido mucho. Hay muchos economistas del peronismo que dicen, no, bueno, el tema fiscal para nosotros siempre fue importante, qué sé yo, pero en realidad hay que aumentar impuestos, no bajar gastos, hay que priorizar. Pero bueno, supongamos de que hay consenso sobre eso. Por ejemplo, en el caso de Kicillof no tiene un discurso fiscalista para nada, con lo cual ahí ya tiene un problema, pero es totalmente obvio que una economía con Argentina, un Estado como Argentina, sin una capacidad de financiamiento, con la inflación que es déficit alto y sostenido, es absolutamente, genera inestabilidad. Eso es totalmente evidente y creo que el discurso debería partir diciendo la cuestión fiscal estamos de acuerdo, digamos. O sea, es más, si a mí mañana le dan a Kicillof o le dan a alguien el manejo de la economía, le decís, miren,
vamos a mejorar la situación de los jubilados, vamos a hacer obra pública, etcétera, etcétera, en la medida que la situación fiscal lo permita. Primero tenemos que crear espacios fiscales y después vamos a resolver todas las cuestiones que están pendientes y que son importantes. Por ejemplo, las jubilaciones que han quedado muy bajas, ¿no? Me parece que ese es uno. Y después el otro tema es cómo resolver la famosa restricción externa, ¿no? Porque... esperamos un segundito, porque me quedo ahí en el tema fiscal, ¿no? Porque para mí, yo siempre digo, si vos sos alguien que Argentina no tiene ni moneda ni financiamiento. Exacto. Si además llega un partido político que es percibido como que va en contra de la posibilidad de conseguir o abrir el financiamiento, o incluso tanto en dólares como en pesos, porque si vos tenés inflación no tenés financiamiento en pesos. No, porque si no, ¿quién te va a prestar, digamos, a tasa fija razonable? Si no, todo el mundo sabe que lo terminás licuando. Que lo terminás licuando en moneda dura, que le vas a hacer. Entonces, no tenés ni moneda ni financiamiento. Entonces, yo digo, llega a venir hoy, le dan la llave al peronismo, y el peronismo tiene que enviar una señal de ajuste fiscal mayor que la de Milei. Claro. Es decir, y no de palabras, sino que directamente tiene que decir, miren, tenemos que aplicar un ajuste fiscal salvaje y lo aplicamos. Porque esa es la única forma. Sobre reaccionar, sí. Claro, sobre reaccionar. Es decir, cuanto más desconfianza generás, mayor tiene que ser el ajuste. Ahora, es más, lo llaman, lo reviven a Paul Samuelson, digamos, qué sé yo, una de las glorias del neo-keynesianismo, y te diría esto. No te diría imprimir pesos en el Banco Central y dale, financiar el déficit, da aumento de jubilaciones para poner en marcha, pues, ¿sabes que eso no pones en marcha la economía, pones por el cielo la inflación? ¿O no? Es así. Yo creo que le pasó un poco a Menem, ¿no? Estás obligado a sobre-reaccionar. Estás obligado a sobre-reaccionar porque ya de por sí tu presencia genera mayor incertidumbre y tenés que responder también a esas consecuencias, ¿no? También el gobierno de Milei en cierta parte es al revés, y al nivel de Macri fue al revés. De hecho, Macri sobrevivió 2 años sin hacer ningún tipo de ajuste fiscal y con un déficit de cuenta corriente enorme porque había un exceso de confianza, ¿no? Que después se chocó contra la crisis del 2018. Bueno, a Milei no le dieron tanto margen, pero seguramente tuvo más margen que un gobierno, que si hubiese sido un gobierno peronista. El tema de la emisión monetaria, ¿cómo crees que se piensa en el peronismo? No, yo creo que hay ideas que son... A ver, hay una cuestión totalmente básica, ¿no? Cuando vos tenés inflación, la economía se desmonetiza, o sea, hay muy poco dinero. El circulante en Argentina creo que es el 3-4% del PBI. Un país medianamente con inflación baja, esos valores son 50, 60, 80% del PBI, perfectamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando vos tenés un circulante de 3% del PBI? Que vos querés emitir un déficit del 1%, que es relativamente bajo, es el 30% de tu circulante. Si vos querés emitir y tenés un 80% de circulante sobre el PBI y querés emitir un 1%, no es nada, digamos, el 1% de tu circulante. Entonces, la posibilidad de, un poco vos lo dijiste de otra forma, pero la posibilidad de aplicar política monetaria, manejar la cantidad de dinero, manejar la tasa de interés, hacer operaciones de mercado abierto, cuando tenés inflación son prácticamente nulas, o sea, realmente no tenés manejo y bueno, lo que tenés que hacer es bajar la inflación, digamos, o sea, y cuando tengas esa inflación más baja va a empezar a recuperar otras herramientas de política monetaria. Es raro porque el mundo hoy es keynesiano, o sea, todos los bancos centrales se manejan con principios bastante keynesianos, o sea, el régimen de meta de inflación que aplica, por ejemplo, Perú, que es el banco central más prestigioso en América Latina, yo diría, o que aplica la Reserva Federal, si vamos, bueno, son esencialmente principios keynesianos y del peronismo muchas veces se cuestiona ese régimen, yendo a un corpus teórico yo no sé cuál es. Por eso para mí es bastante terraplanista, digamos, es una mezcla de postulados que entre ellos se llevan mal. Está claro. Y además se suele tomar, todos los países hoy de la región
dejando a Venezuela, ¿no? Los países con baja inflación, tienen déficit fiscal. Brasil es el emblema, ¿no? 7, 8 puntos del PBI, una locura. Pero Chile tiene 2 puntos, Perú tiene... Ahora, tienen moneda y tienen financiamiento. Y tuvieron 2 décadas, y están llenos de reservas en el Banco Central, y tuvieron 2 décadas de estabilidad. Es decir, yo siempre cuento el caso de Alan García. Llega en el 2006, fue el que se fue con la hiperinflación en el 89. Llega en el 2006 y gobierna 4 años con 3% de inflación. Claro. Pero claro, con un banco central independiente y había pasado una década de Fujimori. Entonces, en este panorama, ¿qué posibilidad ves, digamos, de un plan alternativo del peronismo? ¿Cuál sería lo que vos imaginás, teniendo en cuenta que no es un plan económico si abro o cierro las importaciones? Primero tenés que resolver la macro. ¿Qué haces con la macro? No es un plan económico si pongo precio cuidado o si le doy, qué sé yo, transferencia de ingreso a la UIA o a un sector productivo. Primero tenés que ver que la macro, que tener baja inflación, qué sé yo, que la economía pueda tener algún sendero de crecimiento. ¿Cuál sería la clave para tener un plan también desde la oposición peronista, un plan económico? Y a ver, creo que sería bastante bueno que se destaquen esas ideas un poco extremistas, digamos, o para mí bastante erradas de lo que es la macro o de cómo podría funcionar un programa económico en Argentina. Y bueno, y a partir de ahí empezar a construir una alternativa. Yo creo que hay cosas que el gobierno no las hizo bien o las debería haber hecho de otra forma o desde otro espacio político con otras prioridades o con otra cosmovisión, si se quiere, las haría de otra forma. Pero bueno, eso lo podés construir sobre una base mínimamente firme de estabilidad económica, porque sin estabilidad económica no vas a lograr absolutamente nada, ni el programa económico tuyo, ni uno más liberal o menos liberal, o cualquier cosa que estés pensando no lo vas a poder aplicar en un país sin estabilidad. Entonces, creo que construir la estabilidad se sabe cómo lo hicieron otros países, lo que tendría que hacer Argentina en términos fiscales, monetarios, cambiarios. Bueno, aplicar un programa, conseguir la estabilidad y empezar a pensar cómo vas a un sendero de desarrollo, yo creo, diferente en varias cosas de lo que está haciendo el gobierno. Pero por eso, yo digo, en términos de plan de estabilización fue exitoso. No estoy seguro si un gobierno de Massa con Rubinstein de ministro de Economía hubiese hecho algo muy diferente. De hecho, él mismo ha dicho que no, digamos, en el caso de Rubinstein. Y la discusión debería estar en otro ámbito, debería estar en el ámbito de política de desarrollo, el tema de infraestructura, el tema de ciencia y tecnología, no sé, cuestiones más estructurales de sistema de seguridad social, que son todos temas totalmente discutibles, de nuevo, partiendo de la base que primero que tenés que alcanzar un esquema con estabilidad macroeconómica. Martín. Yendo al punto, por ejemplo, del tema jubilatorio, que es uno de los principales en la Argentina, dilemas de cómo gestionar las finanzas públicas, considerando que es probablemente el principal concepto del gasto del Estado Nacional, ¿no? Y están estas dos maneras de verlo. Desde el peronismo se plantea esto de, bueno, ¿por qué incluimos a todas estas personas sin aportes al sistema jubilatorio? Y bueno, porque vos te pensás que una señora que cuidó a los hijos no se merece, no es una trabajadora también, ¿no? Ese es como el discurso de la justificación de eso. Pero del otro lado es, bueno, pero si yo tengo, ¿cuántos trabajadores activos tengo? No le puedo meter pasivos al sistema infinito, por más que la señora sea la mejor mamá, digamos, porque los números no dan. No, ahí se chocan esas dos visiones. ¿Hay alguna explicación que no sea sentimental desde el lado peronista de esta argumentación que permita que esa señora sí tenga la jubilación? ¿O es solamente una especie de manera de hacer economía desde la emoción, desde lo lindo o lo feo? El sistema de seguridad social, para mí, y creo que esto
marida, por decirlo así, muy bien con la doctrina del peronismo, tiene que ser un sistema redistributivo. De hecho, es la principal polea de redistribución del ingreso en las economías modernas y con un Estado relativamente importante y con esa función de redistribución. Ojo que acá puede haber un debate, o sea, por ejemplo, Milei puede decir, no hay que redistribuir es un robo. Pero en Argentina ya tenemos una tradición, tenemos un sistema de seguridad social con una cobertura importante y creo que lo que hay que fortalecer es el carácter redistributivo. El sistema de las moratorias y después otra cosa que hizo el gobierno de Macri, que para mí fue buena, que fue la pensión universal al adulto mayor, tiene esa característica redistributiva, porque básicamente dice que si vos llegás a determinada edad y no tenés ningún otro ingreso, a los 65 años, y no tenés ningún tipo de trabajo o jubilación o cobertura, tenés derecho a una pensión universal. Es como una asignación universal por hijo, pero para los adultos mayores, de más de 65 años. Ese es un esquema, para mí, que tiene mucho mérito, que garantiza que una parte importante del gasto público, que son las transferencias de ingresos, tengan una característica progresiva, o sea, que vayan a personas de bajos ingresos y sin una otra cobertura. Entonces, vos podés recaudar con impuestos relativamente regresivos, podés recaudar con IVA, con aportes y contribuciones, bueno, impuestos a las ganancias, pero en la medida que vos después distribuyas y des una parte importante del gasto público a personas de bajos ingresos a través de la asignación universal por hijo y a través de un sistema de seguridad social que es redistributivo, que da ingresos a personas de bajos ingresos, eso va a funcionar bien. El sistema no redistributivo, el sistema contrario, como el de capitalización o a lo que quiere ir, creo, este gobierno, pero para mí no lo va a hacer, sería como un sistema devolutivo o un sistema donde la persona que aportó gana en función de lo que aportó y las personas que tuvieron buenos salarios tienen buena jubilación y la persona que no tuvo salario o que siempre trabajó en negro no tiene nada. Digamos, es el sistema devolutivo parecido a un sistema de capitalización. Ese para mí no es un buen sistema porque un poco replica en los adultos mayores los problemas de distribución del ingreso que tienen el resto de la población y no te resuelve el tema de redistribución del ingreso. Yo creo que la redistribución es algo que hay que buscar, que sirve mucho para reducir la pobreza, obviamente en un marco de nuevo, de equilibrio fiscal, que tiene que ser el marco de todas las políticas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo haces para generar espacio fiscal a través de crecimiento o a través de modificaciones de reforma tributaria o a través de reducción de otros gastos que no son progresivos para mejorar los ingresos que van a los sectores de menores ingresos? Esta, por ejemplo, es una diferencia importante. Esto para mí tendría que ser un elemento central de un programa económico peronista, porque difiere totalmente de lo que diría un economista libertario, digamos, difiere mucho de lo que diría Milei. Déjame volver a la política macro, ¿no? Porque se confunde muchos temas, ¿no? Se confunde la política previsional con la reforma laboral, con la reforma impositiva, con el tema de los aranceles, con la política macro. La macro son los instrumentos de la macroeconomía, la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, ¿no? Esa es la política macro. Lo que pasa es que acá se habla, ¿no? Y hablan todo, entonces, ¿cómo hacemos para, en la macro, ordenar un proceso en el cual la economía tiene que tener baja inflación, tiene que tener una moneda, tiene que tener crédito, y obviamente, ¿cuáles son los dos objetivos de la macro? La estabilidad de la moneda y el crecimiento. Son los dos objetivos de la macro de todos los países del mundo, ¿no? Y todos juegan con eso, ¿no? ¿Cómo haces para que el poder adquisitivo de las familias pueda crecer y pueda haber, además de crecimiento, estabilidad? Esa es la macro. Entonces, ¿por qué digo eso? Pues se confunde todo, porque después alguien dice que es política antiinflacionaria el tema de los aranceles. Eso no es la macro. Por la definición misma de la inflación. Digamos,
vos podés, efectivamente, como dice Trump, che, tengo un problema con los bifes, bueno, abro la apertura e importo carne más barata y demás, pero eso no te resuelve la macro. Digo, porque el gobierno anterior, y creo que el kirchnerismo, tenía la idea de que estas cosas eran el manejo de la economía. Y la verdad que la macro es como, bueno, el lugar donde te desarrollás. Después podés ser con una macro ordenada, podés ser comunista con una macro ordenada o podés ser liberal. De hecho, tenemos un comunista en Chile gobernando una macro ordenada. Que pese a que envía señales que no le gustan los mercados y demás y que han generado algunos problemas, no rompen el eje de la macro ordenada, ¿no? Entonces, vuelvo a lo de la macro, ¿no? Porque por ahí alguno me dice, Maxi, sos monetarista. Entonces, me gustaría, vos también sos monetarista. La verdad que no, que leí a Friedman, me encanta leerlo a Friedman porque es brillante como divulgación. Le hice un par de notas en su momento a Friedman en página 12. Pero bueno, Roberto, por eso vuelvo al anterior. Creo que en el video ese de que está circulando de este muchacho que hace, no sé si stand-up o qué, dice, bueno, va a venir X, va a imprimir 7 PBI, va a volar todo por los aires, va a volver Rukauf reconvertido en Robocop, es decir, estas son las normas del neoliberalismo. Entonces, ¿alguien piensa que Argentina puede emitir moneda para financiar, lo que vos decías, 1% de déficit fiscal para financiar algo? Entonces, uno después puede discutir el sistema previsional, pero teniendo en cuenta que el sistema previsional lo puede financiar emitiendo moneda, porque si emitís moneda, en la Argentina, digo, en la Argentina, creo que en ninguna parte del mundo, salvo en Estados Unidos, de manera constante, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a la macro. ¿Cómo ordenar la macro? Vos decís, hay que tener lo que está haciendo Milei, ancla fiscal y cero emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Yo creo que tenés que tener un sendero como mínimo de consolidación fiscal. Nosotros en su momento habíamos armado uno en el 2020, después vino la pandemia, después se volvió a armar en el 2022. Este gobierno optó por un esquema más de shock, pero bueno, cualquiera de los dos esquemas creo que son alternativos. Yo diría que si vos asumís el gobierno ya con equilibrio, obviamente lo primero que haría es poner como objetivo no romper eso y mantenerlo y anunciarlo que lo querés mantener, porque la economía argentina no tiene moneda, etcétera, etcétera. Y después hay otro tema, con lo cual sí, el tema fiscal para mí es condición. Es absolutamente imprescindible para cualquiera que plantee un programa económico hacia el futuro, incluso desde el peronismo, que tendría que decirlo y obviamente tendría que hacerlo, de que cualquier propuesta va a partir de la base de respetar el equilibrio fiscal. Y después el otro tema que para mí es súper relevante a nivel macro es el régimen cambiario y la necesidad de ir hacia una sostenibilidad externa también de la Argentina en un país que tiene una característica de que las importaciones aumentan mucho cuando crece la economía, porque por distintos motivos que no vienen al caso, pero somos un país bastante dependiente a nivel productivo y a nivel consumo de dólares. Y por otro lado tenemos esta situación de atesoramiento, ¿no? Entonces también cuando hay ahorro hay también mayor demanda de dólares y eso ha sido un problema. No solo ha sido la inflación, son temas muy vinculados entre sí, pero creo que el tema del sector externo y por lo tanto el régimen cambiario es relevante. Creo que ahí hay que ser muy claro respecto también a qué es lo que se busca. Yo acá también veo mucho terraplanismo, porque si vos lo que querés, porque incluso dentro del ideario del peronismo, está el tema de la restricción externa y el crecimiento condicionado por la balanza de pagos, y etcétera, etcétera, y el endeudamiento externo como el gran cuco porque perjudica o generó esa restricción externa. Entonces digo, bueno, está bien, si estamos de acuerdo de que hay un problema, que es la restricción externa, digo, ¿qué haces? Aumentar las exportaciones y generar mayores inversiones extranjeras, que son dólares que vienen. Pero todas las políticas que tuvieron orientadas al sector externo fueron
contraproducente. O sea, de hecho, el peronismo no implementó políticas pro exportación, todo lo contrario. Y las cosas que está haciendo este gobierno se critican mucho desde el peronismo. Y yo creo que ahí hay de nuevo una visión muy contradictoria y muy inconsistente, porque si vos querés tener mayores exportaciones, por ejemplo, todo lo vinculado a recursos naturales, minería, energía y demás, tenés que entender que las inversiones extranjeras funcionan con un régimen que vos no lo vas a cambiar. O sea, en todo el mundo funcionan de la misma forma y vos no lo vas a cambiar. En primer lugar, porque vos sos un país chiquito. Y en segundo, porque los recursos que tenemos nosotros hay en todo el mundo. O sea, nosotros no tenemos ningún recurso que hay solo en Argentina. Litio hay en muchísimos países, cobre hay en muchísimos países, petróleo hay en muchísimos países. Entonces, una empresa que viene a la Argentina tiene la opción de ir a otros países. Obviamente va a venir a Argentina si es más rentable, a mismo nivel de riesgo, o si el riesgo es mayor, que de hecho somos claramente más riesgosos, va a buscar mayor rentabilidad. Y si nosotros empezamos con una idea totalmente básica, por ejemplo, que es la disponibilidad de divisas para el exportador, que nosotros lo tenemos restringido, todavía lo tenemos restringido, y el RIGI, una de las cosas que resuelve es esto, que le da libre disponibilidad de divisa, se cuestiona mucho desde el peronismo eso. Y es una condición, de nuevo, totalmente necesaria. Si nosotros creemos que el país necesita más exportaciones, porque, ojo, alguien puede decir, no, yo quiero vivir con lo nuestro, nosotros pero vamos a hacer Cuba. Pero se puede, salvo que seas Estados Unidos. ¿Se puede? No, por eso. Pero alguien podría decir desde una visión muy extremista de izquierda, bueno, yo no me interesa la inversión extranjera. Ahora, no, lo que no puedes decir es, yo quiero desarrollar el litio, quiero desarrollar Vaca Muerta, quiero tener una industria, quiero tener el agro, pero no quiero libre disponibilidad de divisa. Porque eso es regalarle todo, se la llevan toda, o sea, como que mezclo dos cosas. Porque, de nuevo, un discurso muy comunista, por así decirlo, muy tipo Partido Obrero, podría decir, no, que no vengan inversiones extranjeras, porque se las llevan todas, un tipo las venas abiertas de América Latina. Bueno, perfecto. Ahora, no digas que querés ser un país capitalista, que con una economía que crezca, con mayores exportaciones y de esa forma tener mejores salarios y tener pleno empleo, tener un PIB per cápita mayor y demás. Yo creo que ese modelo de crecimiento peronista, a mi juicio, por lo menos para mí, en mi forma de verlo, de apuntar a pleno empleo con salarios reales altos, implica inversiones extranjeras, implica apertura e implica obviamente libre disponibilidad de divisa, retenciones cero, una carga fiscal razonable en función de lo que es para otros países de la región, todas cuestiones que para mí el RIGI, en ese sentido, yo salí, escribí bastante a favor del RIGI o a favor de estas ideas. Obviamente se generó cierto debate o me criticaron un poco, pero yo lo veo como algo que así por ahí no está tan presente como la cuestión fiscal, pero está en el centro de la discusión sobre qué tipo de país queremos hacia el futuro. Déjame plantear un último cuco que veo en el peronismo, ¿no? Porque veo muchos economistas del peronismo o del kirchnerismo hablando del tipo de cambio, ¿no? El problema del tipo de cambio. Nosotros en este stream que tenemos equilibrio, digamos, no tenemos ahí ningún tipo de interés político, veníamos contando que obviamente tenías un problema de apreciación cambiaria evidente y que era ridículo pensar que el dólar te tenía que ir al piso de la banda cambiaria porque ibas a exacerbar esa apreciación cambiaria y que además nunca ibas a comprar reserva porque no iba a tocar la banda cambiaria porque te iban a comprar antes. Bueno, lo que ocurrió, ¿no? Pero el dólar flotó y hoy tenemos un dólar casi cerca de los 1.500 pesos, está 40% arriba de como estaba antes de que salieras del crawling peg, y en términos reales está 25% arriba, que no es poco, digamos. Te mandaste una devaluación en términos reales del 25, casi 30% en el tipo de cambio real multilateral, sin las disrupciones que han tenido en otros momentos esas devaluaciones, ¿no? Kicillof en enero de 2015, bueno, obviamente Macri en la salida del gobierno de Cristina. Pero bueno, ahora, a mí me llama la atención que haya economistas
vinculados al peronismo, que dicen, che, mirá, el dólar atrasado y lo que fuera, cuando los dos periodos de mayor apreciación y atraso cambiario, uno te lo dejó Cristina, post-convertibilidad, ¿no? Uno te lo dejó Cristina en diciembre del 2015, que a valores de hoy sería un dólar de 1.000 pesos, y el otro te lo dejó el gobierno de Alberto Fernández en diciembre del 2023. Los dos con cepo, obviamente. El tipo de cambio oficial es el que importa, donde pasan la gran parte de los dólares de la economía productiva, la exportación y la importación. Entonces, a mí me llama mucho la atención, porque digo, bueno, a ver qué quieren, tipo de cambio flotante, pero... y es más, te digo algo un poco para pimponear con vos. Yo creo que en el 2021, cuando fueron a la elección que después perdió el peronismo, ¿no? Una de mis críticas más fuertes a Guzmán es que con cepo iba con un dólar que iba al 1% mensual, cuando la inflación era más del doble, ¿no? Se usó el ancla cambiaria también con cepo y se usó una gran cantidad de dólares. 2021 y 2022 tuviste el máximo ingreso de dólares por la cuenta comercial. Tuviste exportaciones, superávit comercial récord. Primero por cosecha, después por precios. Y bueno, obviamente eso era regalarle dólares a quién, a los importadores que después marcaban cualquier precio. Una transferencia de ingreso nunca vista de los exportadores a los importadores y obviamente de los trabajadores a los empresarios, digamos, por los márgenes de rentabilidad. Pero por eso a mí me llama la atención. Entonces digo, bueno, ¿qué tipo? Yo entiendo que cuando uno está en el gobierno, a todos los gobiernos les pasa que quieren en la Argentina tener el dólar lo más tranquilo posible, ¿no? Y lo más fijo posible, ¿no? El emblema de eso era Menem. Entonces, la pregunta es, ¿vos le ves relevancia a ese tema de la política cambiaria o decís, bueno, es parte del proceso de estabilización? No, creo que el sistema es muy vulnerable lo que hizo el gobierno. Digamos, estuvo tomando deuda, digamos, apelando a distintas cuestiones, algunas muy heterodoxas, como el apoyo al Tesoro de Estados Unidos, en parte también por lo que sucedió previo a las elecciones. Creo que el proceso electoral, como dijimos, fue traumático, pero también porque el régimen creo que tiene alguna falencia, o sea, la dificultad de acumular reservas. Creo que ahí tiene un tema. Y aparte hay otra cuestión que yo creo que uno de los mayores errores del gobierno, que es que la política monetaria cambiaria es errática. O sea, fueron cambiando permanentemente y con una comunicación muy mala. Y de hecho, la comunicación es un elemento central de la política monetaria, no es un tema menor, cómo se comunica, porque vos tratás de generar cambio de comportamiento, tratás de generar expectativas de lo que vas a hacer, tratás de ser confiable, creíble, y eso en gran parte es con comunicación y ateniéndote a lo que vos comunicás y cumpliendo eso, o sea, aplicar reglas y cumplir las reglas. Y acá, no sé, tenemos un presidente que habla permanentemente de política monetaria, que hace anuncios de política monetaria. O sea, eso en otro país sería visto como algo totalmente... Ahora, Roberto, a lo que voy, en los 90... todos criticábamos el 1 a 1, el tipo de cambio fijo. Sí. Pero era un mundo de tipo de cambio fijo. Entonces, ¿qué es lo que plantea el peronismo en términos cambiarios? Si justamente Rubinstein dice, yo planteé que había que devaluar, que había que hacer el ajuste fiscal y Cristina no lo dejó. Dice, Massa me dice que Cristina no, que haga lo que sea, pero que no devalúe. Y, sí, y a Cristina le pasó lo mismo cuando se fumó todas las reservas del Banco Central para no devaluar. Y Kicillof tuvo que devaluar forzado en enero del 2024. Fue Fábrega el que hizo toda la operación que le dio el margen para llegar al 2015. Entonces, ¿cuál es la política cambiaria del peronismo? ¿Tipo de cambio fijo? ¿Cuál es la política cambiaria? Yo entiendo. El objetivo tiene que ser un tipo de cambio estable, ahí estamos todos de acuerdo, de que hay que tratar de evitar la volatilidad extrema. Y el segundo objetivo tiene que ser un tipo de cambio competitivo. Yo creo que la apreciación no es buena por el problema que tenés en el sector externo. Obviamente a veces no es fácil mantener un tipo de cambio competitivo porque, bueno, idealmente si entran muchos dólares hay apreciación cambiaria, pero... o tenés este tema de que a veces
que el tipo de cambio acompañe la inflación para que no haya apreciación, te complica también la desinflación. Pero bueno, hay otros momentos donde podés hacer una devaluación y después por un tiempo mantenerlo y que no te corra tanto la apreciación. Me parece que el esquema que podría aplicar el gobierno o haría, digamos, un gobierno peronista, para mí sería a lo largo del tiempo, no de un día a otro, tratar de que, por un lado, el tipo de cambio cumple estos dos objetivos, que sea estable, más allá de algunas disrupciones específica y concreta, digamos, para hacer el ajuste en el valor real del tipo de cambio y que sea competitivo, o sea, evitar la apreciación. Me parece que esas dos cosas otros países lo han logrado a lo largo del tiempo, por ejemplo, con sistemas de paso de crawling peg, pero que sufren ajustes a lo largo del tiempo, que no se mantienen durante 5 años igual. Está bien. No, digo, insisto, uno puede criticar y de hecho, a mí me parece que son muy enriquecedoras todas las críticas, pero no termino de entender desde el peronismo cuál es el planteo. Es decir, Cristina tuvo una oportunidad histórica en el 2011 y justamente por no tener un tipo de cambio flotante, por no dejar que el tipo de cambio se elevara, no solamente se fumó todas las reservas, 2010-2011, sino que puso el cepo, terminó corrando con cepo. Y después quiso mantener con cepo un tipo de cambio atrasado hasta el final de su mandato. Entonces, yo puedo observar eso y ver los distintos periodos. Ahora, me llama la atención que las críticas sean del peronismo, que fueron los campeones del atraso cambiario. Con cepo, tenían cepo justamente porque querían tener atraso cambiario. No querían que el dólar flote. Sí. Y aparte de no querían tener un tipo de cambio real alto competitivo, como el que tuvo Kirchner en la primera etapa. Cuando eso se terminó, en vez de dejar flotar el tipo de cambio, pusieron cepo. Y exacerbaron el atraso cambiario. Ahí alguien pregunta, bueno, pero ¿cómo Duhovne dijo que la deuda era baja? Y bueno, porque usaron todas las reservas para mantener el tipo de cambio atrasado y para pagar la deuda porque no tenía financiamiento. Pero así no funcionan las economías. Así le entregaste el gobierno a Macri. Y así venimos de crisis en crisis. ¿O me equivoco? Sí, tampoco tuvo un déficit fiscal muy alto los gobiernos de Cristina. Tampoco tenían necesidad de tanto financiamiento. Igual aumentó la inflación. Pero ¿cómo ibas a usar las reservas para pagar los vencimientos de deuda? No, está claro. En algún momento se te acaban las reservas, te quedás con todos los pesos dando vuelta y encima no querés tener un tipo de cambio más alto. Sí, habías hecho una reestructuración, habías tirado también para adelante algunos vencimientos. Había generado una oportunidad histórica con la reestructuración de deuda del 2006. Entonces, por eso no termino de entender cuál es el plan de ordenamiento del peronismo. Creo que Guzmán tuvo alguna idea diciendo que eran todos terraplanistas. Lo que vos te estás diciendo, creo que Guzmán lo dijo al principio cuando llegó al gobierno de Alberto Fernández, pero bueno, después se lo llevó también la dinámica esta de las decisiones políticas. Sí, la verdad que no fue una experiencia muy exitosa, pero también por condiciones de contexto, pero fundamentalmente por lo que significó en términos políticos ese gobierno, ¿no? Creo que es la cuestión en última instancia es también cómo se generan las coaliciones y cómo el presidente o la presidenta tienen control sobre la situación y elige un rumbo medianamente, de nuevo, capitalista, digamos. O sea, ya no le quiero agregar ningún mote ideológico, digamos. Digo, bueno, volvamos al mundo, básicamente, porque vos tenés muchas estadísticas donde tenés, hay, no sé, 200 países del fondo y estamos nosotros con Sudán o con las Islas X, o sea, realmente estamos muy fuera en muchas estadísticas. Nosotros tenemos que volver a ser parte del pelotón y bueno, y cuando estemos ahí en el pelotón, seamos un país normal en términos cambiarios, monetarios, de baja inflación, no aplicando impuestos a las exportaciones, que no aplican prácticamente ningún país del mundo, salvo la isla Salomón y Rusia y Argentina. Bueno, cuando volvamos al pelotón podemos ver cómo tenemos un mejor sistema de seguridad social, mejor sistema laboral, defender a los trabajadores, el sistema de salud, educación, etcétera, etcétera.
yo creo que el ideario peronista no te puede sacar del mundo, al revés, te tiene que llevar al mundo y dentro de ese mundo ir hacia soluciones que favorezcan a las grandes mayorías.